Teniendo avanzado ya el estudio de la cinemática, que nos permitió seguir el movimiento de las partículas, nos abocaremos ahora a analizar el movimiento relativo entre ellas, cuestión que lleva a entender cómo el continuo se deforma localmente, cómo rota o se estira en un entorno infinitesimal alrededor de la partícula. Este estudio se hace en dos etapas. En la primera, que desarrollaremos en una pequeña medida a continuación, suficiente para su aplicación al estudio de la deformación de los fluidos, nos referiremos a la deformación desde el punto de vista de su efecto espacial, lo que conduce a la definición del tensor gradiente de deformación, de los tensores primero y segundo de Cauchy-Green y a varias cantidades que permiten medir el grado de deformación. Solo haremos una introducción a estas cuestiones que adquieren importancia fundamental y requieren más profundidad en el estudio de la deformación en sólidos. En la segunda parte, que basados en esta introducción podremos encarar luego, estudiaremos la velocidad con que ocurre la deformación local, la velocidad con que el continuo cambia de forma, se estira o rota. Empezaremos entonces con la deformación local. La deformación local se estudia a través de lo que se denomina el transporte convectivo de vectores. Es la forma natural de transporte de vectores ante una deformación. Esto conduce a la definición del gradiente de deformación, que a su vez tiene una descomposición multiplicativa denominada descomposición polar. Para terminar, haremos un esbozo de las aplicaciones. Vimos que la función de historia cinemática y su forma simplificada, la función phi, describen el movimiento de la partícula. Interesa ahora describir la deformación en el entorno de esa partícula, la deformación local. ¿Cómo cambia la posición relativa de las partículas en un entorno infinitesimal alrededor de esa partícula o de ese punto? La cantidad que surge de esto es el gradiente de deformación que llamamos f. Y para obtenerlo estudiaremos cómo transforman los vectores ante la deformación. Para ello, estudiemos el paso de la configuración omega' a la configuración omega. En la configuración omega' tendremos una curva material que seguiremos en su movimiento hacia la configuración omega. Una curva material es una función continua que llamaremos x sombrero o x tilde, que depende de su parámetro s, que asocia a cada punto de s perteneciente a un intervalo sobre los reales un punto material de la configuración de que se trate. Entonces tendremos la curva material en la configuración omega', la designaremos con la letra prima, y la curva material en la configuración omega la designaremos simplemente con x tilde. Un punto para el parámetro, un punto de esta curva para el parámetro S0 será x'0 en la configuración omega'. Y la tangente a la curva en S0 estará dada por el vector tangente t' de S0. Nos interesa saber cómo el vector t' transforma, debido a la deformación, a la configuración omega. Por supuesto, en la configuración omega, el tensor t seguirá siendo tangente a la curva material. Explicitemos un poco más las curvas materiales. La curva material en la configuración omega' y la curva material en la configuración omega. Ambas estarán explicitadas por tres funciones, x1, x2 y x3, y en ambos casos dependiente de su propio parámetro s.
Para pasar de una configuración a la otra, necesitamos hacer la composición de la historia cinemática con la función que describe la curva material en la configuración omega prima. Esta composición nos dará la función que describe la curva material en la configuración omega. Los vectores tangentes t' y t, ambos se definirán de la misma manera, como la derivada de la función x tilde' o x tilde con respecto a su propio parámetro ds. Ahora, queremos saber cómo el vector tangente a la curva material en la configuración omega prima pasa al vector tangente t en la configuración omega. Sabemos que t en ambas configuraciones se define como la derivada de la función que define la curva con respecto a su parámetro. Pero ahora acabamos de decir que la función que define la curva, acá en su componente genérica x sub i, es la función de historia cinemática compuesta con la curva material, la definición de la curva material en la configuración omega prima. Para obtener el tensor t tenemos que derivar con respecto a s. En este caso tenemos que aplicar la regla de la cadena para funciones compuestas. Entonces resultará que la derivada de x tilde con respecto de s es igual a la derivada parcial de la función genérica de historia cinemática genérica y con respecto a cada una de sus componentes xj multiplicada por la derivada de la función que define la curva material en la configuración prima con respecto a su parámetro. Como acá tenemos una contracción de índices, esto implica una sumatoria. Esta expresión no es otra cosa que la derivada convectiva que hemos definido con anterioridad. Otra cosa que debemos notar acá es que esta cantidad corresponde a la definición de t', el vector tangente en la configuración omega prima. Entonces tenemos que las derivadas de la función de historia cinemática, que como vemos tienen dos subíndices i, j, y ya nos están anunciando que eso será una cantidad matricial o tensorial, están multiplicadas, esta cantidad estará multiplicada por el vector tangente a la curva en la configuración inicial. Volviendo al tema de los índices, acá podemos escribir en la notación compacta tensorial fi, j, donde ya sabemos que coma indica la derivada. Tenemos además la contracción con el vector tangente a la curva original. El conjunto de 9 derivadas lo podemos organizar en lo que se denomina la matriz de derivadas, que no es otra cosa que la matriz jacobiana. De manera que tendremos que el vector tangente en la configuración deformada será el producto de la matriz de derivadas, la matriz jacobiana, por el vector tangente a la curva inicial. A esta matriz se le denomina gradiente de deformación y se simboliza con la letra F. Entonces tendremos que F es igual a gradiente de F. En notación tensorial tenemos Fij contraído con T'J. En notación moderna será T será igual a F aplicado a T'. En notación simbólica tendremos que T es igual a F producto escalar por T'. Ahora también conviene que escribamos esto en la notación completa. Entonces tendremos que F en notación completa será F y J, que simbolizan los 9 escalares componentes de la matriz, multiplicados por los versores de la base, lo mismo para el vector T'.
separando la parte escalar y operando sobre la parte vectorial, resulta que tenemos que f de índices y k estará contraído con t'k y multiplicado por el versor ei. Entonces tendremos ti ei es igual a f y k, t'k ei. Nótese que acá tenemos un único, si en la notación tensorial tendríamos un único índice libre, lo que quiere decir que esta cantidad es un escalar, lo mismo que ti. En vez de trabajar con omega prima y omega, podríamos hacerlo con omega 0 y omega. Entonces f será el gradiente de phi. Decimos que f, el gradiente de deformación, transporta convectivamente los vectores de la configuración de referencia a la configuración actual. Los dos vectores, uno en una configuración y el otro en la otra, se denominan homólogos. Entonces, el vector A en la configuración de referencia será homólogo con el vector A chica en la configuración deformada. Esto vale para cualquier vector, también vale para un vector elemental. Entonces tendremos que f por dx, con dx el vector elemental en la configuración de referencia, será igual a dx el vector elemental en la configuración deformada. Estrictamente hablando, el gradiente de deformación no es un tensor. Lleva un vector de un espacio vectorial a otro. Lleva el vector A del espacio vectorial tangente asociado al punto X grande en la configuración omega grande al espacio vectorial tangente asociado al E chica en la configuración omega chica. Ambos son dos espacios vectoriales distintos. Para representar esta cantidad en la notación completa, convendría que usemos dos sistemas coordenados distintos para cada uno de los espacios vectoriales tangentes. El asociado al punto X grande en la configuración omega grande será E1, E2, E3 con letras mayúsculas y usaremos E1, E2 y E3 con letras minúsculas para el sistema coordenado del espacio vectorial tangente asociado al punto X en la configuración omega chica. La cantidad f será de componentes f y j grande y la base será ei chica multiplicado tensorialmente por ej grande. Fijémonos que con esta notación queda claro que f nos lleva de el espacio vectorial tangente asociado a x grande al espacio vectorial tangente asociado a x chica. Aplicado f al vector a, que en esta notación será el vector a grande, k grande, por el versor de la base ek grande, efectuando las operaciones tendremos f i j mayúscula por a k mayúscula por el versor de la base e i minúscula, y de la operación entre las partes vectoriales aquí escritas resulta el producto escalar de ej grande por ek grande, y esto es el delta de Kronecker pero escrito para j grande y k grande. Aplicado eso a j grande, cambiaremos j por k, entonces nos queda f y chico por k grande contraído con a, con k grande e i. Entonces, esta cantidad ahora, como el único índice libre es i, corresponde a la componente i de un vector, el vector a. Esta notación pareciera que es más compleja, resulta conveniente cuando debemos precisar a qué tipo de cantidad se aplica una cantidad como f. f solamente se puede aplicar a vectores del espacio
vectorial tangente asociados a puntos de la configuración de referencia. Entonces tenemos que A y A son vectores homólogos. A pertenece a la configuración de referencia, A a la configuración deformada. F solamente lleva vectores de la configuración de referencia a la configuración deformada. Se puede obtener la inversa de F, la vamos a llamar G, y entonces G aplicado a A en la configuración deformada llevará a vectores de la configuración de referencia. A F solamente se le pueden aplicar vectores de la configuración de referencia, a G solamente se le pueden aplicar vectores de la configuración deformada. El tensor de deformación admite una descomposición multiplicativa. Esta resulta del teorema de descomposición polar, que dice que para todo f perteneciente al espacio de las transformaciones lineales con determinante positivo, existen dos tensores u y b definidos positivos, simétricos, y un tensor R ortogonal tal que f admite la descomposición multiplicativa en una parte simétrica y en una parte ortogonal. Entonces, f se podrá escribir como el producto de los tensores R por U o como el producto de los tensores BR. La descomposición es única, tal que U es la raíz cuadrada de f transpuesto por f y b es la raíz cuadrada de f por f transpuesto. RU se denomina la descomposición polar derecha y BR se denomina la representación polar izquierda. Acá pasamos por alto un par de definiciones. Definido positivo significa que un tensor U aplicado a un vector cualquiera A y multiplicado escalarmente nuevamente por el mismo vector es mayor que 0. Esto implica que U es invertible. La notación completa que acabamos de desarrollar ayuda a entender a qué cantidades se aplica los tensores U, B, R o F. Habíamos dicho que F se aplica solamente a vectores de la configuración de referencia y da su vector homólogo en la configuración deformada. Esto queda explicitado cuando escribimos en la notación completa. Los versores de la base son una combinación de los versores en la configuración deformada y los versores en la configuración de referencia. Se aplican a vectores en la configuración de referencia cuando uno efectúa los productos vectoriales indicados acá. El vector resultante es un vector en la configuración deformada. El tensor U, cuando se escribe en la notación completa, se escribe con los vectores de la base, todos pertenecientes a el espacio vectorial tangente de la configuración de referencia. Entonces se escribe con letras mayúsculas y se utiliza índices mayúsculas. También se aplica a un vector en la configuración de referencia. Cuando uno realiza los cálculos vectoriales indicados acá, el resultado es también un vector en la configuración de referencia. En cambio, el tensor B es un tensor que lleva vectores en la configuración deformada a vectores en la configuración deformada. Entonces, los versores de su base corresponden a los versores de la base del espacio vectorial tangente de la configuración deformada, que son los que hemos denominado con letras minúsculas e índices minúsculos. Se aplican a vectores en la configuración deformada y en consecuencia el resultado de las operaciones vectoriales darán también vectores en la configuración deformada. Ahora, el tensor R, lo mismo que el tensor F, lleva vectores de la configuración de referencia a la configuración deformada. Los rota, pero al rotarlos los lleva de una configuración a la otra.
Eso queda explicitado en los tensores de su base, que son una combinación de los tensores de la base de la configuración deformada con el tensor de la base de la configuración de referencia. La aplicación de F y de el teorema de descomposición polar se puede mostrar en forma gráfica con la siguiente figura. Consideremos primero la descomposición polar izquierda, aplicada a los vectores A y B, acá indicados por rojo. F por A me llevará el vector A a un vector que está acá pequeñito, dado en verde, y ese vector será igual a B por R por A. Ahora, el efecto de B por R por A se puede analizar en dos partes. Primero se aplica R a A. Lo que hace esta aplicación es llevar el vector A a la configuración deformada y rotarlo. Es el vector que se nota en azul acá. Ahora, luego, al aplicar B al vector R por A, lo estira o lo contrae, como se ve acá en el vector pequeñito en verde. Notamos que, como habíamos dicho antes, el vector B lleva un vector de la configuración deformada a la misma configuración. Acá. En el caso de la descomposición polar derecha, aplicando a los vectores A y B, se tiene que FA será igual a R por U por A. Esto también se puede descomponer en dos pasos. Entonces, aplicando U a A, tendremos que el vector A queda elongado o acortado. En este caso, acortado. Si se lo aplicáramos a B, el vector B también quedará elongado o acortado en la misma configuración. Luego, aplicando al vector U por A o eventualmente a U por B el tensor R lleva el vector U por A a la configuración deformada y allí lo rota. Lo mismo ocurre con V, lo lleva a la configuración deformada y allí lo rota. Por último, presentemos los dos tensores de Cauchy-Green. El tensor U cuadrado se denomina tensor de dilataciones o tensor derecho de Cauchy-Green. Se lo llama C y entonces es igual a U cuadrado igual a F transpuesta por F. C va del espacio tangente al mismo espacio tangente, ambos en la configuración de referencia. El tensor B cuadrado se denomina tensor izquierdo de Cauchy-Green o tensor de Finger y es igual a F por F transpuesto. También es un tensor porque lleva vectores del espacio tensorial tangente en la configuración deformada al mismo espacio. Ahora, todos estos conceptos tienen diferente utilidad. Por un lado, tienen utilidad teórica porque permiten calcular cómo deforman áreas, volúmenes, etc. Tienen utilidad práctica porque permite caracterizar la deformación típica como extensiones, rotaciones, corte, etc. Dan lugar a varias medidas de la deformación de utilidad práctica en el estudio de sólidos. En mecánica de fluidos veremos que el tensor tasa temporal de deformación local y otras cantidades de importancia se obtendrán a partir del tensor gradiente de deformación. Para dar unos ejemplos de cómo el tensor gradiente de deformación permite caracterizar deformaciones típicas, por ejemplo, consideremos el estiramiento uniforme. El estiramiento uniforme estará dado por una matriz diagonal, o el caso del corte simple. El corte simple estará representado por una matriz en el cual los elementos de la diagonal son unidades y tendremos algún elemento, o más de uno, ubicados en las extradiagonales. Ahora,
Es conveniente introducir la relación que hay entre matrices y cuádricas. Los coeficientes de la ecuación de una cuádrica, que representamos acá, se pueden ordenar en una matriz simétrica de la forma siguiente. Entonces, los coeficientes principales de la cuádrica se ubicarán en las diagonales, en la diagonal de la matriz. Los coeficientes secundarios se ubicarán en las extradiagonales. La ecuación original de la cuádrica se puede obtener haciendo la aplicación de la matriz A a X multiplicada escalarmente por X y igualada a 1. En notación matricial, eso se escribe X traspuesto aplicado a aplicado a X igual a 1. Una esfera está definida por la matriz unidad. Entonces, tendremos Y por X es igual a X. En consecuencia, la ecuación para la esfera estará dada por X traspuesto por X igual a 1 o X escalar X igual a 1. Un elipsoide está definido por una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los coeficientes principales de la ecuación de la cuádrica. Veamos por caso cómo deforma una esfera material. Una esfera material, como acabamos de decir, estará dada por X perteneciente a la configuración de referencia multiplicada escalarmente por X igual a 1. Ante una transformación definida por U, tendremos que X grande aplicado a U nos va a dar un vector X chica. La inversa de U nos llevará los vectores de la configuración deformada a la configuración de referencia. Entonces, recordando que el producto de dos vectores A por B es igual a B transpuesta por A y que la definición de transpuesta es A aplicado a U escalar por B es igual a U escalar A transpuesta aplicado a B, tenemos, reemplazando X por U a la menos 1 por X, tendremos U a la menos 1 por X transpuesto igual a 1 a la menos 1 por X, aplicado a X. Aplicando la definición de transpuesta vamos a poder demostrar que esto es igual a X transpuesto, U a la menos 1 transpuesto, aplicado a U a la menos 1 y todo ello aplicado a X igual a 1. Toda esta cantidad, que es el producto de dos matrices, la vamos a denominar B. Debido a las propiedades de U, que es invertible y que es simétrica, resultará que B también es simétrica y que tendrá también determinante mayor que 0. El resultado de esta operación es que X transpuesta por B aplicado a X igual a 1 representa un elipsoide. Entonces, la esfera material en la configuración de referencia habrá sido deformada como un elipsoide en la configuración deformada. U causa un estiramiento en la dirección de los ejes principales de la deformación. R causa una rotación. En este caso habrá solo estiramiento, ya que hemos aplicado solamente una deformación U. En general, el producto A escalar B, que es lo que hemos utilizado aquí, será igual a B transpuesto aplicado a C, el tensor derecho de Cauchy-Green, aplicado a A. Otras relaciones importantes que vamos a presentar solo para completar y sin demostración son las siguientes dos. Por un lado, el cambio de volumen. Habíamos visto que la razón del elemento de volumen en la configuración deformada al elemento de volumen en la configuración de referencia era igual al jacobiano, es decir, a la matriz jacobiana la matriz de derivadas de la deformación.
podríamos demostrar que esto también es igual a la raíz cuadrada del determinante de C. En consecuencia, es igual a la raíz cuadrada del determinante de la f transpuesta por f, y esto se puede demostrar también que es igual al determinante de f, ya que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes, es decir, el determinante de f al cuadrado, raíz cuadrada nos dará determinante de f. El cambio de área es un poco más complicado, porque las áreas son cantidades vectoriales. Entonces, un elemento de área será delta de A en la configuración de referencia multiplicado por el vector normal al elemento, a la superficie en la cual se está midiendo el elemento de área. La transformación del elemento de área en la configuración de referencia al elemento de área en la configuración deformada se hace a través de la inversa de f transpuesta multiplicada por el jacobiano. A partir de acá se pueden derivar varias medidas de deformación que son importantes en mecánica de sólidos. Nosotros dejaremos esto aquí. El próximo tema de interés en mecánica de fluidos será las tasas temporales de deformación.